gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine en Vinilo. Yo soy Joel, otra vez. Hoy haremos un recorrido por la vida de una figura legendaria del cine y la música, la inigualable Judy Garland. Y me va a acompañar una amiga, comunicadora, escritora, co-host de Gossip Girls, Finay, la mamá de Olivia, mi querida amiga Ana Victoria Torres. Va a darse este té conmigo hoy. Hola, Ana. Gracias por invitarme, Joel. Aquí estamos sentados, listos para despelucarnos. Bueno, mana, de peluque habrá. Pero Vamos a entrar de lleno. tenemos que decir quién es. Tenemos que decir quién es este personaje. Claro, yo voy a decir quién es Judy Garland, yo lo dije. Yo no Pero, pues coge ahí. Claro que lo dije al principio. Ana, tú sabes, o sea, tú conoces de la vida de ella, o sea, que no viniste totalmente inédita para acá. No, yo soy fan de Judy, de Liza, toda la vida. Yo soy un amante del viejo Hollywood, así que... Yo Y también. Judy Garland tiene una de las historias clásicas de Hollywood en todo lo bueno y en todo lo malo. Totalmente. Yo también soy muy fan del Hollywood de la época dorada, como dicen por ahí. Que de dorada no tuvo tanto, es verdad. Pero, No, eso... eh, pero sí, o sea, se le dice dorada porque vio el nacer de muchísimos íconos que hoy tenemos como referencia para muchísimas cosas. Tengo muchas fuentes. Yo en verdad cuando posté el episodio se las puedo dejar en el caption. Es una historia larga y complicada y no muy linda. Tiene sus cosas buenas, pero en verdad fue una señora que... Pero ¡Wow! hay mucho ¡Wow! chisme, como host de Gossip Girl, que todo es chisme, debo decir que da mucho Exacto. glow, porque she's a whole lot of woman, tú sabes, hay mucho mess, hay mucho romance, hay muchos maridos homosexuales, Todo el mundo drama, pasó por uno en esa familia, quiero que lo sepan. es parte de. Claro, bueno, ok, vamos a empezar de asunto, que es mucho. Los padres de Judy se conocen en el 1911. Sus padres se llamaban Frank Gum y Ethel Milne, o Milne, no sé en verdad cómo se pronuncia, el apellido de la mamá. Ellos se conocieron trabajando en el Orpheum Theater en Wisconsin, eran artistas también. Ellos hacían Eh, vaudeville y todo Sí, eso. sí, de eso era que ellos vivían básicamente y fue algo que jugó una parte muy importante en los inicios de la carrera de Judy. Frank bueno, en su infancia, mejor dicho. Frank a veces se distanciaba de su esposa y se mudaba constantemente. Mudarse, ponerlo bonito, él se desaparecía, vamos a decirlo así, a vagabundear. Clásico. La diferencia es que él vagabundeaba con otros hombres porque él era gay. Yes. Y ellos se Y tenían que ir también de pueblo en pueblo, porque cuando se destapaba el asunto y la gente exacto, se había que salir enteraba, corriendo. había que recoger la maleta, porque era mucha la vergüenza en el pueblo y todo, etcétera, y el drama. Hu- Incluso yo leí que hubo un año que él se mudó, que bueno, 28 veces. O sea, wow, se estaba dando Damn. todo. Se estaba dando todo ahí. Frank a menudo abandonaba las ciudades, como dice Ana Victoria, se tenían que ir corriendo porque hacía avances a chicos y adolescentes porque no solamente era gay, era con quien sea. Sí, además tenía tendencia como de un De perfil pedófilo. complicado, exacto, Exacto. un perfil complicado. No era solamente la homosexualidad, sino que él se metía con chamaquitos. Exactamente. Lo que no sé, o sea, mira, honestamente yo no vi por ningún sitio si Ethel estaba totalmente clara en esta época de las cosas que él estaba haciendo, pero ya para enero del 1914 ellos estaban casados, se mudan a Grand Rapids, Minnesota, donde fueron contratados para dirigir un teatro. Sin embargo, su intención no era quedarse ahí mucho tiempo. Formaron un acto musical llamado Jack and Virginia Lee, Sweet Southern Singers. En diciembre de 1914, el teatro les permitió salir de gira para probar suerte en el circuito de vaudeville. Y para marzo, Ethel estaba embarazada. Sorpresa. En septiembre de ese año, en septiembre de ese año alquilaron una casa y deciden establecerse. Ese mismo mes nació su primera hija, Mary Jane. En 1917 nació su segunda hija, Virginia. Y no pasó mucho tiempo antes de que las niñas también formaran parte en el teatro familiar que ellos estaban dirigiendo.
Para 1921, Ethel vuelve a quedar embarazada. Ella no quería tener ese bebé. Incluso se intentó provocarse abortos con aceite de ricino y viajes en coche por caminos irregulares también, desde Lulunes. Damn. Incluso consultaron a un amigo estudiante de medicina. Ay, perdón, Dios mío, tengo una congestión, señores. Que se negó a ayudar y le dijo que tener ese bebé iba a ser la mejor decisión de su vida. Pues el 10 de junio de 1922 esta bebé nació, se llamó Frances Ethel Gum, a quien le llamaban Baby en toda la casa y Ujú. obviamente más adelante iban a conocer el mundo como Judy Garland. Es que, Judy, oye, ese nombre de Franklin Ethelgum no es muy atractivo, entonces tenían que el hacer un Gum, rebranding. el Gum estaba muy fuerte. Frances Encías, gracias. No, y ellas hicieron como que The Gum Sister, una cosa así con las hermanas después. Entonces, ese nombre, Sí. mira, fatal, fatalísimo. Malísimo. Ella, tú sabes, Judy recordó esa época como la más feliz de su vida y se lo creo porque creo que fue la única. Desde muy pequeña, ya, o sea, todo el mundo se dio cuenta que era muy talentosa. A los 2 años, luego de ver a sus hermanas cantar, le pidió a su papá si ella podía también hacerlo y él le dijo claro que sí. Hacen un show de Navidad y ella debuta en el escenario con sus hermanas, The Jingle Bells, y con esta presentación nace The Gum Sisters, que era el trío de las hermanas, también conocidas como The Gumdrops. This is not okay at all. The Gumdrops, o sea, las mentas que tú te bebes o usas cuando tú tienes una tos, o sea, como ahora que está congestionado, The Un Gumdrop, Gumdrops. un Garland. Tras 7 años de matrimonio, que él estaba de lo más tranquilito en su casa, trabajando con sus hijas, Frank comienza con la vagabundería otra vez. Se obsesionó con un jugador de baloncesto local y él iba a todos los juegos y luego incluso se hospedaba con él en un hotel y al principio nadie sospechaba nada, pero pronto comienzan los rumores cuando Frank acosó a 2 jóvenes que trabajaban en el teatro y la comunidad obviamente los rechazó inmediatamente. Ellos se ven obligados a mudarse a Lancaster, California, donde compraron el Valley Theater y el atractivo principal era el acto de las 3 hijas de ellos. En Lancaster, Judy todavía era muy joven, pero su voz siempre sonó muy madura y poderosa, lo que la llevó junto a sus hermanas a participar en el programa de radio de Kitty's Hour en el 28, donde obtuvieron un espacio fijo y ese mismo año comenzaron las clases de la escuela de danza de Ethel Merlin, donde también debutaron en cine con el corto de Big Review. A los 9 años, Judy, bueno, Baby todavía le decían en esa época, cantó en el Coconut Grove y dejó a todo el mundo con la boca abierta. Ella siempre se destacó, pero sus hermanas nunca la resintieron por eso, como que ya estaban claras que la estrella al final era la chamaquita. Sin embargo, su mamá, que era una psicópata, se obsesionó con convertirla en una estrella, le controlaba absolutamente todo, le daba pastillas desde los 10 años para mantenerla activa y pastillas para dormir. Y aquí Judy Garland entiende que complacer a su mamá era la única manera de obtener su afecto. Ethel era vista como fría y manipuladora, y Moxie, una amiga de Judy, sospechaba que se acostaba con ejecutivos para conseguirle audiciones a Judy Garland. Frank intentó intervenir sin éxito, pero Frank tampoco le luce mucho, está jodiendo. Mientras retomaba sus comportamientos inapropiados con adolescentes, Ethel también inició un romance con Will Gilmore, un hombre cruel que maltrataba a Judy con la complicidad de su madre. Mientras Frank estaba en Lancaster, ya él no tenía esta fachada del hombre de familia porque obviamente su comportamiento inapropiado se volvió muy evidente y tenía una relación con otro adolescente local que escandalizó a toda la comunidad. Las sospechas que antes ya se ignoraban ahora eran imposibles ya de ocultarse. Él recibió amenazas, lo apodaron despectivamente el Pansy y su Pone mano. teatro. Exacto. Y su teatro obviamente se fue a la mierda, quebró. Y en el 35 a Frank lo expulsaron de Lancaster y se vio obligado a unirse a su familia en Los Ángeles. En el verano de 1935, Judy decide adoptar el nombre artístico que la acompañó toda la vida, Baby, dígase Judy. Oficialmente se hace Judy en el 35, inspirado por una canción de Hoagy Carmichael. Ese mismo año, Louis B. Mayer, el jefe de MGM, un personaje que hay que hacer un podcast entero.
Y yo creo Él se que envió al... yo creo que hay que dar el contexto también que estamos en el viejo Hollywood cuando la industria era por el sistema de los estudios. Los estudios eran como una Exacto, fábrica de actores, o sea, ellos te agarraban, te transformaban, te cambiaban el nombre, te decían, es de tu background story, tú no viniste de Michigan, tú viniste de Mississippi, totalmente. y construían todo eso y salían copias, o sea, creando, y tú firmabas un contrato y tu vida le No, pertenecía a esa fuera de de ello. ellos. Entonces, Judy Garland entra en la época dorada de Hollywood, pero también en la época dorada del sistema de los grandes estudios, que cuando tú tienes Golden Mayer, Fox, Searchlight, etcétera, etcétera, Paramount, etcétera, etcétera, Warner, toda esa Warner. vaina. Sí, eso obviamente va a jugar mucha parte, juega una gran parte en los problemas que ella tuvo desde joven, porque como tú dices, era un sistema donde el actor le pertenecía al estudio, incluso solamente podía hacer películas con ese estudio, no podía trabajar con más nadie. Y eso, obviamente ese tipo de contratos no existen. Un actor se puede comprometer, pero se compromete de que, voy a hacer 3 películas en 5 años, pero no, La, no como antes, que era todo, La que hay que, todo, y tú hay eras que de estudio. decir, y hay que decir que la que acabó el sistema de los estudios fue la señora y otro ícono, Elizabeth Taylor, muy amiga That's de Liza correct. Minnelli, hija de Judy Garland. O sea que tú, todo se conecta. Imagínate. Fino, mi hermano. Repelpero. Nosotros hace 10 años. Ay, no, viejo, en verdad nosotros no llegábamos ahí. Eso era too No, much. nosotros somos, Nosotros somos ay, pero nosotros somos unos dos par de Dios, muchachos. Al arte de esas dos fichas. O señores. sea, tú te imaginas Ay, nosotros con fama, dinero y de todo. no, que no. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Efectivo y Wonder. Oye, este señor Louis B. Mayer mandó al compositor Burton Lane al Orpheum Theater para ver actuar a Judy y a sus hermanas. Y el tipo salió impresionado con ella, con Judy. El Lane organizó una audición y poco después Judy interpretó a Zing Went to the Strings of My Heart frente a los ejecutivos de MGM. Ella solamente aquí tenía 13 años y a pesar de ser menor, ella firmó su contrato con el estudio, yo te digo a ti, aunque ellos aún no sabían exactamente qué era lo que iban a hacer con ella. Claro. No, y además la mamá, la primera que estaba ahí poniéndola adelante y... Una loca. Sí, no, y la mamá era una controladora, la pill pusher, o sea, la primera sinvergüenza es la mamá. Y es Una charlatana, así Y mismo. es clásico en todos los niños actores. No, o sea, no son todos así, pero es muy parte de ese mundo. Una mamá que quiere vivir su sueño porque la mamá era también artista, hacía vaudeville, no Claro. pudo desempeñarse como ella quería y quiere vivir a través de su hija esta oportunidad. Entonces tú ves siempre la misma historia, como Brooke Shields, toda esa gente. Sí, ese es un tema muy interesante de explorar. No podemos ahora, pero totalmente. Muchos padres o quieren vivir su sueño a través de los hijos o lo que quieren es ponerlo de, de Mojiganga, alcancía. Oh, claro, pero lo que quieren es lo cuarto al final. claro. En la casa, el matrimonio de Frank y Ethel estaba destruido. Ethel continuaba su relación con Will Gilmore. Y Frank, que ya estaba llegando a los 50, se refugiaba en el orgullo que sentía por Judy. Y ver a triunfar era como lo único que a él le daba energía. El 15 de noviembre de 1935, a Frank lo diagnosticaron con meningitis espinal. El que sabe, sabe que en esta época eso era una sentencia. Mientras su papá estaba agonizando, Judy se preparaba para una presentación en la radio, interpretando por primera vez la misma canción que hizo en la audición, la de Sing Went to the Streets of My Heart, en el programa de Chateau Hour. Le informaron de la gravedad de su papá poco antes de salir al aire y le dijeron que colocarían un radio junto a la cama de su papá para que la pudiera escuchar. Judy cantó la canción, ella dijo que con todo su corazón, consciente de que probablemente sería lo último que podría oír su papá. Y poco después de la transmisión, efectivamente, el papá de Judy falleció. Eso, o sea, una vida más dramática desde los comienzos. No, 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 esto es una telenovela, la usurpadora es una niña teta, una chámbara. Judy quedó muy afectada claramente con la muerte de su papá, que a pesar de que ya dijimos lo que era, él era loco con su muchacha y la apoyaba. En este momento ya esa era la peor tragedia de su vida. Su mamá
por su parte, estaba como que no pasó nada y se casó casi de una vez con el Will Gilmore ese. Judy se refugió en el mundo de MGM. Para ella el estudio se convirtió en su familia y Louis B. Mayer en una figura paterna, grave error. MGM cuidaba a sus actores, pero como estábamos diciendo hace un momentico que Ana Victoria lo trajo a colación, el precio era muy alto. Tú le pertenecías a ese estudio totalmente. Tú no tenías voz, o sea, todo lo que tú hacías hasta en tu vida personal tenía que ser aprobado por ese estudio. No, y es que esta gente eran vistos, los actores, como la gallina de los huevos de oro, ¿tú me entiendes? O sea, Judy Garland era la niña de los ojos de Louis B. Mayer hasta que continuara delivering, dando dinero, ¿tú me entiendes? Para el estudio. Y eso que estamos en los comienzos, ni siquiera hemos llegado a su éxito, que ahí es que le aplican la tuerca, vamos a decir, de verdad. Porque cuando ella comienza a producir dinero, es ahí que comienzan a imponerle más cosas, porque al principio ella es simplemente una entre miles. Sí, vamos a llegar ahí, porque es que ella cogió mucha lucha, es verdad, y sufrió mucho y fueron cosas que ella la moldearon para mal más adelante. Judy, que era adolescente aún, era acosada por Louis B. Mayer. O sea, constantemente. En una ocasión, ella estaba cantando y él elogió su voz y le dijo que ella cantaba del corazón y le puso la mano sobre su pecho para mostrarle de dónde venía la voz. Judy Garland después, con mucha ironía, hizo como un chiste sobre eso muchos años después, como que gracias a Dios que yo no estaba cantando de otra parte de mi cuerpo, ya tú sabes. Sí, no, era muy fuerte él. This is not okay, pero ella lo confrontó y él lo que hizo fue que se puso a llorar y la hizo sentir culpable a ella y le volteó la tortilla, como que, ¿cómo se te ocurre? Yo soy un hombre, yo te quiero, tú eres como una hija, bla, bla, bla. Y terminó ella básicamente disculpándose con él. Clásico. I'm telling you. Y su mamá era, o sea, Ay, o sea, Dios esa mujer no mío. era ninguna aliada. Ella, imposible de ponerse en contra de Louis B. Mayer. O sea, que si aún Judy ¿Y viniera y cómo? se queja de cualquier cosa, la mamá siempre tomaba el lado del estudio, porque el estudio le pagaba a la mamá también y le daba su dinero para controlar también más a Judy. Sí, además acuérdate que también en esta época a los actores les pasaban un salario. O sea, que no es como ahora que tanto por película, ellos tenían ingresos mensuales. Sí, Y ella obviamente no iba tampoco a dejar de percibir ese dinero. Porque al claro. final no estaba ahora, eso está regulado. Antes el dinero los papás disponían de él, ya no. Ya los niños actores, los papás tienen derecho a administrarlo, pero no lo pueden gastar hasta que el niño actor tenga Depende de la dónde mayoría de edad. están, depende de dónde están, porque hay algunos estados en Estados Unidos donde esa ley no está implementada y hay algunos países que la gente se hace los chivos locos. Bueno, no, sí, tú sabes muy bien. En Latinoamérica no creo que eso exista. Exacto, por eso mismo, o sea. Bueno, pero continuamos con el ascenso de Judy. La Louis B. Mayer tenía un sistema de vigilancia interna dirigido por Eddie Mannix. Eddie Mannix era un Hollywood fixer. Este señor es otra persona que hay que hacer un episodio obligatoriamente. Yo me sé, o sea, conozco de todas las diabluras y todos los desastres que este tipo arreglaba. Y de verdad que Olivia Pope es una chambra, un toyo, un trapo delante de este tipo. Mannix y Mayer no dudaban en recurrir a violencia física, incluso contra hombres. Como Charles Chaplin, le tuvieron que dar su golpeada una vez para controlarlo. Aún así, Mayer apostó fuerte por Judy y buscó convertirla en una estrella. Su primer papel importante fue en la película Pigskin Parade, producida por otro estudio, que ellos se la prestaron. Aunque recibió buenas críticas, Judy se sintió muy avergonzada cuando se vio en pantalla. Ella tenía 13 años y se describía a ella misma como un cerdito asustado con trenzas. A Jesús. Por ese entonces, Mayer perdió momentáneamente el interés en Judy hasta que surgió una oportunidad inesperada y horripilante al mismo tiempo. En verdad. Para el cumpleaños de Clark Gable, decidieron invitar a Judy para que Judy le cantara. Le cantó You Made Me Love You. Ella tenía 13, 14 años todavía. Estamos hablando del 1935, 36. Al final de ella hacer la canción, Judy le dijo a Clark Gable que él tenía el tipo de besos por los que valdría la pena morir. No sé por qué pusieron a esa niña a decirles a ese señor. Vamos a empezar por ahí. Y él obviamente le dio un beso en la boca, vuelvo y repito, a un adolescente. E inmediatamente Judy se rompe a dar gritos y a llorar delante de todo el mundo.
Según Mickey Rooney, que estaba ahí probablemente, Mickey Rooney dijo que ella probablemente se puso a llorar por el bajo a boca que tenía Cable. Qué fuerte. Bueno, y Mickey Rooney, un actor también infantil, muy famoso. Sí, sí, él fue cercano a ella, en verdad. Ese es Ellos tuvieron su chisme. uno de sus grandes amigos. Sí, ellos tuvieron como su chismecito, pero en verdad ellos eran amigos. Siempre lo fueron. Obviamente, este hombre besa a esta niña, todo el mundo se vuelve loco. Y Louis B. Mayer, orgullosísimo de que Clark Gable estaba también encantado con su actriz. En ese momento, la carrera de Julie toma algo de impulso. Participa en el musical Broadway Melody en 1938, donde volvió a cantar con la misma canción que le cantó a Clark Gable, la de You Made Me Love You. Y el estudio finalmente encontró una fórmula exitosa. Lo emparejaron con Mickey Rooney en una serie de comedias musicales juveniles conocidas como Backyard Musicals. Uno de los primeros fue Love Finds Andy Hardy, donde Judy interpretaba a la simpática vecina. Sin embargo, a ella nunca la ponían de protagonista romántica. Ese lugar era reservado para otras actrices como Lana Turner. A Judy no la veían todavía así. La fama de ella iba en ascenso. Judy sufrió mucho por la presión constante sobre su imagen. Sobre todo su peso, Su porque peso, el hecho de que su carita también se veía todavía muy infantil. muy ¿Te iba a fuerte. decir algo, Ana? Perdón. No, que desde pequeña ella también comenzaron a hacer muchísimas cirugías de los dientes, diferentes tipos de cosas, desde una temprana edad. Sí, ella de verdad que, wow, ellas no le dieron chance a la pobre de ser ella, nunca. No. Ellos no sabían cómo venderla, básicamente, por su Porque apariencia. también lo que pasa es que había una discordia entre la imagen de ella, que era muy baby, y la voz de ella, que era muy potente. Entonces era muy difícil como encajarla. Exactamente. Ella estaba rodeada de compañeras como Ava Gardner, Elizabeth Taylor y la propia Lana Turner, que eran las bellezas clásicas, por así decirlo, que al estudio que el estudio vendía y le hacía dinero. Y a ella no la veían así. Louis B. Mayer fue el primer propulsor de las inseguridades de Judy. La apodaba mi pequeña jorobada, sobrenombre que ella repetía con mucha tristeza. Sí. Ella llegó a recordar que lo más dominante de su infancia era el control obsesivo sobre su cuerpo y su alimentación. Una vez los ejecutivos la pusieron frente a un espejo junto a un maniquí obeso y le preguntaron si prefería ser una mujer gorda o una estrella. Te estoy hablando de una adolescente de 13 o 14 años. No, pero, o sea, uno no puede ver ese mundo no para justificar, pero, o sea, si uno lo compara con el mundo actual, es una No, discrepancia, no, una claro. loquera. Pero Siento que eso era lo que era norma, y por eso es que tantos actores y actrices tienen historia tan trágica. O sea, si usted se pone a ver la vida de los actores de Hollywood, principio, Classic Hollywood, todos tienen una vida horrenda. O sea, que horrible, horrible. muy mucha tortura, mucho drama. Ella, obviamente, la comida era su refugio. A ella le gustaba comer, a quien no. Exacto. Pero mientras ella se daba su comidita rica, el estudio le reforzó el control. Ignoraban sus pedidos en las cafeterías del estudio y solo les servían sopa de matzo balls. Ay, padre. Que era la receta de la mamá de Louis B. Mayer. Judy descubrió su dieta ella la describía como el menú de una prisionera. MGM también empleó espías para asegurarse de que no comiera nada indebido. Y Ethel, su madre, colaboró como informante desde la casa. Y a pesar de todo, Judy escondía dulces en su habitación, pero al final, muchacho a muchacho, claro que lo va a esconder. Pero no solamente las dietas, sino que desde temprana edad comenzaron a darle anfetaminas para que perdiera peso. O sea, Totalmente. píldoras de dieta. Ya para ese momento que estaba tomando estimulantes y somníferos, el estudio añadió pastillas para adelgazar, una mezcla de bencedrina y fenobarbital. Eran las llamadas pastillas milagrosas, que eran utilizadas por guionistas y otros artistas para mantenerse productivos. Judy era mantenida en un ciclo artificial de energía, sueño y control desde los 13 años con estas pastillas. Y aún así Judy perdió peso y MGM colocó un anuncio en una página completa. Es un poco pronto para predecir, pero aquí va una profecía para 1938, la fama de Judy Garland. Eso fue como un anuncio que ellos pusieron cuando ella rebajó el peso que ellos querían.
Y la profecía se cumplió. Durante una gira de conciertos, estando en Pittsburgh, Judy se enteró que MGM había comprado los derechos del Mago de Oz. Lo que nadie esperaba era que, contra todo pronóstico, ella sería elegida para el personaje de Dorothy Gale. La película tenía un presupuesto de $2 millones, una cifra monumental en esa época. Aunque los productores Arthur Freed y Mervyn LeRoy la querían desde el principio, Louis B. Mayer intentó primero conseguir el papel a Shirley Temple, pero 20th Century Fox se negó a cederla para el proyecto. Temple tampoco era una gran cantante, así que se consideró a Dina Durbin, que también estaba en un buen momento de su carrera, pero al final no estaba disponible. Así fue como Judy obtuvo el papel. El rodaje comenzó en abril de 1938 y resultó ser un desafío técnico de efectos especiales, casa volador, incendio y claro, los monos. Yo no voy a entrar en toda la pesadilla que fue rodar esa película, que duró 5 meses, que es una locura total, porque yo pretendo hacer un episodio, porque eso fue un desastre tan grande que se merece 3 episodios, yo creo. Así que no voy a entrar en ese detallito. Obviamente, durante el rodaje de esa película la maltrataron, la abusaron, le hicieron pasar hambre, le hicieron de todo a esa niña. No, esa película fue traumatizante. Primero, es su primera gran película como protagonista, vamos a decir. Claro. Y mucha presión para una niña, ¿tú me entiendes? Y también ya ella estaba un poco mayor y sus pechos, como Louis Mayer se había contestado, eran, ¿tú me entiendes? Ella era voluminosa y entonces ella tenía que ponerse tape, cinta, correa para tapar su seno, todo, o sea, todo es un problema, porque al principio era muy babyface, después era demasiado mujer, o sea, ya tú Las sabes, mujeres nunca pueden ganar. Lo para que siento sepan, tanto, amigues. es la realidad. No, yo no tuve ese problema nunca. Ay, Dios mío. Estrenan El Mago de Oz en 1939. Esta película es un antes y un después en la carrera de Judy Garland, un antes y un después en el cine. La película fue un fenómeno cultural y aunque en los premios Oscar de 1940 Gone with the Wind arrasó con todo, Judy recibió un reconocimiento especial, el Oscar Juvenil a la mejor intérprete del año. Muy lindo todo, pero bueno, ya consolidada como la estrella más importante de MGM. Judy compró su primera casa. Era pequeña, una vivienda de ladrillos en Bel Air. Nada mal. Y nada mal. Y ahí vivían solo ella y su mamá, Ethel. La ausencia de su padre, obviamente, a ella le afectaba mucho, pero no era como que ella podía hacer nada al respecto. Así que ella quedó con su loca. Judy protagoniza después 3 películas en 1940. Una de ellas fue Andy Hardy Meets a Debutante, donde una vez más interpretó a la chica simpática que queda en segundo plano frente a Mickey Rooney, quien seguía siendo el interés romántico central. MGM todavía no la consideraba lo suficientemente atractiva para ser el amor de ningún protagonista, ni siquiera de Mickey Rooney. Ese mismo año protagoniza a Little Nellie Kelly, un papel más adulto que incluyó su primer beso en pantalla, un acento irlandés y la única escena de muerte en toda su carrera. Aunque MGM insistía en proyectar una imagen casta y muy juvenil de Judy, la realidad era distinta. Fuera del escenario, Judy ya era mayor de edad. Exploraba su sexualidad con libertad, pero también soñaba con encontrar, ¿sabes?, su amor verdadero, su marido. Y ella cree que lo encontró con el famoso director de orquesta Artie Shaw, que era 15 años mayor que ella. Sí. Para Judy su conexión era muy profunda y emocional, pero para Shaw ella era simplemente su hermanita menor. Dices, fuck, qué asco todo. Judy estaba convencida de que sería la tercera señora Shaw porque el tipo tenía 2 matrimonios abajo. Pero cuando leyó en los periódicos que Aris... Siempre buena señal cuando el tipo ya tiene 2 matrimonios bajo y tú quieres ser la tercera señora Shaw. Quiérete, amiga, quiérete un poco. Por eso, cuando ella leyó en los periódicos que Aris se había casado repentinamente con nada más y nada menos que su archirrival Lana Turner, obviamente esta mujer se fue al piso. Y su mamá Ethel llamó a Larry Shaw para reprocharle que le rompió el corazón a su hija. El que nunca tuvo ninguna intención romántica con Judy, intentó como disculparse. Le dijo claramente, Lana es una mujer, es la mujer con la que yo quiero acostarme, a ti nunca te vi de esa forma. Ay, Jesús. ¡Qué golpe! Fue muy grande para ella. Y obviamente ella no perdió la oportunidad de lanzarle su chinazo a la Lana Turner. Ella dijo a unos medios, le dijo, Lana es hermosa,
pero hablar con ella es como hablar con un jarrón decorativo. Ouch. Un tipo muy perfeccionista, pero era un tirano trabajando. Y trabajar con él elevó los niveles de estrés de Judy al punto de intensificar su dependencia de estos medicamentos para dormir, para adelgazar y para rendir. Para el 40, Judy también comenzó un romance. Luego del lío con Arik, ella comenzó un romance con David Rose. Para su cumpleaños número 18 le había regalado un anillo de compromiso. MGM se opuso abiertamente, no solo porque querían que ella siguiera proyectando su imagen pura, sino también porque Rose aún estaba casado con la cantante Martha Raye. Acordaron esperar un año para casarse y durante este periodo Judy tuvo una breve aventura con el compositor Johnny Mercer. Finalmente Judy y Rose sí se casan el 27 de julio de 1941. Al principio ese matrimonio todo bien, muy bonito, pero Rose se volvió un tipo pasivo-agresivo. Judy era una chamaquita igual de 19 o 20 años. Ella se sentía sola aun cuando el tipo estaba al lado porque el tipo en verdad ni siquiera casi le hablaba. Qué fuerte. Encima de esto estaba la mamá metida en el medio opinando en todo, que tenía al tipo vuelto loco y honestamente a ella también la tenía loca. Esta se estaba metiendo hasta con el tema del dinero, del matrimonio, lo que creó una fricción siempre entre Judy, el esposo, Judy, la mamá y el esposo de Judy y todo el mundo. En el otoño del 42, Judy queda embarazada. Ella deseaba profundamente tener un hijo y su mamá y MGM la presionaron para abortar. David también estuvo de acuerdo, lo que rompió ahí, tú sabes, la confianza de Judy en ellos y en ella misma. Ella se hace el procedimiento y aquí su relación ya empieza a sufrir mucho más. Para enero del 43 anunciaron su separación, pero antes de eso Judy había conocido a un tipo llamado Tyrone Power en una fiesta, porque Le la gustaba el chica coro a la tampoco perdía Judy. tiempo, claro. La relación entre Judy y Tyrone fue física y mucha pasión desde el principio, pero Tyrone era conocido porque, además de estar con mujeres, también estaba con hombres. Judy creyó que ella sería la mujer capaz de cambiar eso, pero él seguía casado con la actriz Annabella y Judy lo presionó para que pidiera el divorcio. Él simplemente no lo hizo. Finalmente, cuando Judy quedó embarazada, otra vez lo enfrentó. Le dijo que si no se divorciaba y se casaba con ella iba a tener un aborto. Él no dijo nada y ella, con el dolor de su alma, se hace un segundo aborto. Y obviamente terminaron. Poco después, Tyrone Power se alistó para servir en la Segunda Guerra Mundial. La próxima vez que vio a Judy fue en pantalla en Meet Me in St. Louis. Antes de rodar Meet Me in St. Louis, Judy tuvo también una aventura con el guionista y director Joseph L. Mankiewicz, quien introdujo a la psicoterapia. Por primera vez en su vida, Judy comenzó a poner límites con su madre. Obviamente la mamá estaba alarmada, se quejó directamente con Louis B. Mayer, que detestaba la idea Louis B. Mayer también detestaba la idea de que Judy fuera un psicólogo. Claro, porque ella está Porque le contando tenía... todo su vida y todas las cosas y además pierden control ahí. Exactamente, él no quería que ella tuviera esa autonomía emocional porque se le iba a acabar el relajito. Mayer intentó que Mankiewicz la convenciera de abandonar la terapia. Lo convocó junto a Ethel a una reunión en su oficina y fue una reunión bastante tensa. El Mankiewicz no le tenía miedo a Louis B. Mayer, que era algo muy raro en verdad en esa época en Hollywood, y la discusión escaló hasta que Mankiewicz le gritó: este estudio no es lo suficientemente grande para los dos. Así que él se fue de MGM y rápidamente lo contrató 20th Fox Century, donde se consolidó como productor y como guionista y como director cuando hizo esta película de él, All About Eve. Fue de él. Judy continuó yendo a terapia y terminó la relación con Mankiewicz, y él siguió siendo su fan y su defensor a pesar de eso. Y a pesar de que Judy le habló mentiras sobre estar embarazada, él la acompañó por compasión a una clínica en Nueva York. Cuando descubrieron que no lo estaba, él nunca la confrontó porque él sabía en el fondo que era mentira. Ellos simplemente volvieron a Los Ángeles y ya ahí sabían como que ya se había acabado todo. Para el 44 ella fue convocada para interpretar a otra chica vecina en Meet Me in St. Louis, como ya dije, lo cual le indignó. Pero aquí... ese musical, en verdad, representa una de sus grandes, como entrando a la adultez y obviamente famosísima por la canción de Trolley. Ring, ring, ring with the trolley. Entonces, que eso es uno de los primeros, vamos a decir que ella todavía es joven, logra salir de ese rol
de niña y comienza a mostrar su primer paso como, vamos a decir, como adulta. Totalmente. Ella, tú sabes, se sintió indignada con el hecho de que otra vez me van a poner este tipo de papel, como que qué es lo que yo tengo que demostrarle a ustedes, que es lo que con qué lo que es. Pero el proyecto parecía prometedor, especialmente porque el director, Vicente Minelli, tenía poca experiencia en cine. Y eso como que a ella, el hecho de que tenía la poca experiencia, no sé, parece que ella lo vio como una persona que quizás no tenía toda esta malicia y este tigueraje detrás todavía, que tenía personas como Louis B. Mayer. Minelli, sin embargo, comprendía que el proyecto dependía de Judy y se dedicó a convencerla, aunque ella accedió, en verdad ella hizo el proyecto con mucho desgano. Su comportamiento en el set se volvió muy errático. Ella llegaba tarde, faltaba por enfermedad y su consumo de pastillas se intensificó bastante en este momento. Aún así, la película y su relación con Vicente Minelli marcarán un nuevo capítulo en su vida. Y aquí cambiaron muchas cosas para ella. Durante este rodaje, Judy estaba muy inestable, como dije. Su relación con el director Vicente Minelli fue muy tensa y compleja. Judy no comprendía su estilo de dirección sutil y minimalista y él estaba insatisfecho con el desempeño de ella y repetían las tomas una y otra vez sin que nada pudiera funcionar y Judy estaba súper frustrada y aquí empieza a dudar de su talento. En uno de los momentos más reveladores del rodaje, Vicente Minelli dijo: las pastillas no son el problema, son... O sea, ella le dijo, las pastillas no son el problema, son lo que me ayudan a estar en mi mejor forma. No quieres que esté en mi mejor forma. Y esa era la justificación que ella misma le daba a todo el mundo, pero era dándosela también a ella misma para poder seguir consumiendo las pastillas sin que nadie las odiara. No, porque ya ella tenía una dependencia. Claro, pero se la crearon desde los 10 años. Bien estaba ella. Sí, bien estaba ella. A pesar de todas esas tensiones, algo comenzó a cambiar. La actriz Mary Astor, que interpretaba a la madre de Judy en la película, la convenció de ver algunas de las tomas diarias. Por primera vez, Judy se dio cuenta de que Meet Me in St. Louis sí tenía algo especial. La película, al parecer, como ella la describía al principio, no tenía trama, pero sí era una película que, ¿sabes?, tenía mucha calidez y mucha emoción. Y ella lo entendió cuando empezó a ver los dailies. Meet Me in St. Louis fue uno de los mayores éxitos de la carrera de Judy Garland, como Ana dijo hace un momentico, y marcó un renacimiento en su autoestima. Por primera vez ella se sintió como una mujer hermosa. Y yo creo que eso se debe a que en ese tiempo ella estaba trabajando, llegó una maquilladora que se llama Dorothy Ponedel, que se la asignaron a Judy y ella Sí, redefinió el look de Judy Garland. sí. Le extendió las cejas, se las remodeló, le cambió la línea del cabello, le modificó la línea de los labios, le iluminó, o sea, tú me entiendes, le hizo contouring, vamos a decir, en la nariz, los dientes, todos esos trucos. Eso, de seguro, obvio, le ayudó a convertir su imagen como adulta, pero también le dio confianza a ella. Y a partir de esa película, Sí. esa maquilladora comenzó a trabajar con ella en toda la película y estuvo bajo contrato con Judy Garland. Sí, también la relación con Vicente Minelli fue cambiando durante todo el proceso y él también al final sí la apoyó bastante a pesar de las tensiones al principio y gracias a su visión artística y la atención al detalle también ella como que le tomó amor al trabajo. Ella cambió, o sea, esto era otra persona lo que estaba renaciendo con este proyecto. Este señor Vicente Minelli tiene una personalidad muy reservada y una apariencia que muchos consideraban poco atractiva. Oh my God. Era un tipo con un comportamiento afeminado y había rumores de su sexualidad que alimentaban especulaciones de mucha gente. Judy escuchó esos rumores pero los desestimó diciendo que era simplemente un hombre de sensibilidad artística, posiblemente bisexual o gay, aunque ella prefirió no enfrentar esa posibilidad. Pero durante esta etapa Judy retoma su relación con Joseph Mankiewicz, Que que regresó, inspiró la película, ¿cómo es esta película? Mank, la película del guionista que hicieron hace un par de años y que ganó muchísimo premio. Es basada en este señor, porque él era un guionista muy famoso que entraba y salía, un momento estaba en la cúspide y después estaba afuera. No me recuerdo ahora, tengo que buscar el nombre de esa película. oye, Pero... me suena, lo voy a Mank, buscar. muchacho, estaba en los Oscars y todo. Bueno, sigue ahí hablando, yo voy a ver si me recuerdo. Ella retoma su relación con él
Volvieron a enamorarse, pero Judy pronto se dio cuenta de que él jamás dejaría a su esposa porque el tipo estaba casado. Pero la esposa estaba en un sanatorio, pero él igual decidió quedarse cuidando a su loca. Ella aquí se va con Vicente Minnelli, a pesar de que quería al Joseph. Pero Joseph Mankiewicz, igual que la vez anterior, siguió siendo una figura esencial para ella. Para Judy, Joe fue el gran amor de su vida, y cada vez que ella interpretaba la canción de Man That Got Away lo hacía con él en mente. Eso lo dijo ella mucho después. La relación con Minnelli se intensifica. En una anécdota un poco escandalosa, varios miembros del equipo de MGM los encontraron teniendo sexo detrás de unos escenarios en los estudios, y la noticia se esparció rápidamente, aunque no afectó su posición en el estudio. De hecho, MGM celebraba esa relación. Representaba una historia romántica perfecta para la prensa, y tú sabes, felices de que por fin ella estaba con una persona, vamos a decir, estable, y que pero se casaron el 15 de junio del 45. Durante los primeros meses del matrimonio estaban todo bien, luna de miel en Nueva York. En un gesto simbólico, Judy arrojó todas sus pastillas a Liz River Qué dramática. con, Tú con sabes, Vicente Minnelli. tú sabes que eso no va a funcionar cuando la tipa comienza a decir que yo se acabó. Lo voy a tirar aquí. Mana, suelta eso. Mira, y espérate, perdón por interrumpirte, pero para aclarar, estoy confundiendo a los Mankiewicz. Joseph, que el que estaba con Judy Garland, es hermano de Herman Mankiewicz, que fue el que escribió con Orson Welles Citizen Kane, y esa fue la película Mank de 2020 de David Fincher. Pero en verdad son hermanos. Incluso durante esa época también se dice que Judy Garland tuvo un pequeño amorío con Orson Welles, y hace sentido porque de seguro se estaban juntando toda esa gente. El hermano de Mankiewicz trabajaba con Orson Welles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo por ahí va la cosa. Pues fíjate tú. Continúe, joven. Muchas gracias por ese dato, o sea, ese tececito dentro del té. Después que ella hace su show de tirar la patilla en el río, regresan a Los Ángeles. Ella descubre que estaba embarazada. Llamó a su mamá para darle la noticia. Ella llamó a Ethel para decirle: mami, estoy embarazada. Y le preguntó: ¿te molesta? Pero se lo preguntó en un tono desafiante. No fue en el tono de aprobación. O sea, en vez de decir, ¿te molesta? Y dijo, ¿qué? ¿Te molesta que salí embarazada de nuevo? Exactamente, o sea, exactamente. Era como ya tú sabes, aquí ya Judy estaba poniéndole límites, más límites a su mamá. Justo y necesario. Se una casa, coño, pero es que esa señora, ¿hasta cuándo? La real suegra tóxica, madre tóxica. Ellos compran su casita. Judy intentó ser ama de casa, pero la presión del embarazo y la abstinencia de sus pastillas las sumergen en una depresión. Aún así, el 12 de marzo de 1946 nació su hija, Liza Minnelli, Liza with a D. Love. Esa es otra que esa acelerará su episodio eventualmente, porque esa es otra. La más espectacular, fabulosa, icónica. Y por ahí anda dando tumbo todavía. Gracias a Dios. Y con su Twitter account, Liza survived this. Cada vez que pasa algo, es como Liza Minnelli sobrevivió tal cosa. I die. La amo. Muchas personas de Hollywood dudaban de que Vicente fuera el papá, basándose en los prejuicios sobre su sexualidad, pero cuando vieron las fotos de la niña, fue como que, sí, la niña es de él, gracias, y de ella. Esa niña es, o sea, Liza Minnelli es la fusión de esas dos personas, no hay forma, no hay forma. Y lo mejor es que ella Liza Minnelli tenía en su casa el portrait de Andy Warhol que hizo de Vincent Minnelli, el portrait que hizo Andy Warhol de Judy Garland y el portrait que hizo Andy Warhol de ella. Los traía como que, yes, I am that bitch. O sea, She is. You are Haley. Mm-hmm. El nombre de ella fue en honor a la canción de Ira Gershwin, Liza, All the Clouds Roll Away. Durante los primeros 6 meses después del nacimiento de Liza, Judy se dedicó a la vida doméstica. Con la ayuda de una niñera a tiempo completo, asumió su papel de madre a tiempo completo también. Eso era lo que aparentaba ella.
Noviembre de ese mismo año, Judy firmó un contrato de 5 años con MGM que duplicaba su salario semanal, colocándola al nivel de otras grandes estrellas del estudio, pero desde que ella firma, el resentimiento que siempre había sentido hacia MGM regresó y regresó con más fuerza. Ella nunca superó haber sido llamada la pequeña jorobada por Louis B. Mayer, y aunque se sentía como el patito feo, o sea, y todavía se sentía como el patito feo del estudio, ella comenzó a culpar a Vicente Minnelli por haberla convencido de firmar el contrato. Judy también y todo, ¿eh? Ay, Dios. Ella estaba convencida que sin ese contrato había encontrado redención y libertad sobre los escenarios de Broadway. Para ella firma su contratico. Pero todo explotó durante el rodaje de The Pirate en el 48, que fue una película de Vicente Minnelli. Aunque había prometido dejar las pastillas, Judy volvió al consumo habitual. Date ETA, por favor. Ella se ausentó 99 de los 135 días del rodaje. Ok, ya vemos. Vemos la situación. No sé qué fue lo que ella filmó, en verdad. Y cuando ella iba, lo hacía obviamente drogada. Y eso la ponía ya paranoica y muy inestable. Incluso le dijo a la columnista Hedda Hopper que su madre Ethel quería destruirla. Bueno, no había que estar paranoico para saber eso. Exacto, eso no era mentira. Y Hedda Hopper era una chismógrafa famosísima de Hollywood. Y esa era la que tenía todos los chismes, lo tenía esa doña. Pero la traición más dolorosa llegaría cuando Vicente Minnelli comenzó a colaborar de cerca con su coprotagonista en la película de Judy, Gene Kelly. Judy y Vicente iban juntos al set de MGM todos los días. Bueno, los días que ella iba. O sea, los 3 días. Exacto, y camino al estudio, ella se desahogaba como toda su frustración con el estudio con él. Pero, imagínate, además de que su esposo él es el director de la película. Y a veces ellos estaban llegando al estudio y ella pedía regresar para reportarse enferma. Y Vicente presenciaba sus crisis en la casa y debía aparentar normalidad en el rodaje. Mientras él veía The Pirate como su redención ya profesional, Judy lo percibía como una figura de control y un espía de MGM en su propia casa. Mana, pero esa era tu mamá y tú vivías con ella y no dijiste nada. No, porque tú sabes que una persona que tenga una dependencia... eso es lo que iba a decir, esa droga la tenía ella, mira. Loca, inestabilidad emocional, inseguridad, toda la cosa. Es muy triste cuando una persona está así. Tú lo tienes todo y no tienes nada. O sea, ella tenía el amor, adoración de miles de personas, pero su mundo era tan pequeño. Si tú te vienes a dar cuenta. O sea, literalmente su mundo era la gente que trabajaba para ella, la gente del estudio y su mamá y el marido. Así mismo. Una persona que, como te dije ahorita, no la dejaron nunca descubrir quién ella era, ¿verdad? Pero ese drama lo dejamos para el final. El estrés de esta filmación la llevó a un punto crítico. Una noche Judy volvió a su casa antes de lo previsto y encontró a Vicente en cama con otro hombre. Obviamente esa señora le dio un arranque de furia, quitó las sábanas. Poco entró hizo. en un estado de shock. Poco hizo. Pero ella se cerró en el baño, se cortó las muñecas con una cuchilla. Ay, no, Judy, así no. O sea, tú tenías que darle una galleta al tigre y que córtale las muñecas a ellos. Exacto, que caigan ellos. Tú caes presa, pero no contigo, nunca. No, pero al final ella se hizo fueron unas cortadas superficiales, aunque todo el evento fue súper grave por lo que pasó. Días después ella apareció en el set con vendas visibles y al contar lo ocurrido una compañera le dice como que la tipa le dijo exactamente lo que tú dijiste, Ana Victoria. Ella le dijo, tú debiste haberle cortado el cuello a él, no las muñecas tuyas, gracias. Amén. Y eso desata un caso que se vuelve a repetir mucho y ella comienza a hacer este tipo de crisis de suicidio. Sí, ella lo hace. De forma repetitiva. Y entonces eso se comienza a convertir en una llamada de atención, no para quitarle importancia a lo que ella estaba haciendo, sino demostrando lo deteriorada que estaba su salud mental a partir de estos momentos. Sí, y su salud mental nunca se recuperó. De aquí en pique para abajo que eso va. Imagínate también Hubo momentos, pero el nivel psicológico. Tu papá
también tú descubres, tú te tenías que mudar por los chismes de que tu papá era homosexual y acosaba menores, y que obviamente no estamos diciendo que sea homosexual es un problema, pero en ese momento, ¿tú me entiendes? Y entonces tú vienes y te Claro, casas con eso una no. persona que también es homosexual y te está siendo infiel de la misma Muy forma que loca, tal ¿eh? vez tu papá te traicionó a ti también, en cierta manera, como que la idea que tú tenías de tu papá, tu protector, etcétera. O sea, hay mucha cosa fuerte ahí a desmantelar. No, mijo. Del punto de vista psicológico y psiquiátrico se dieran vida analizando la vida de esa señora. Porque fue too much, en verdad. Bueno, mi amor, 2 días después de ese lío y de que ella fue al estudio y que la amiga le dijo lo que le dijo, eh, terminan la película. Poco después de que terminan, o sea, The Pirate, la columnista Luella Parsons anunció que Judy Garland había sufrido un colapso mental. Judy fue internada en una clínica psiquiátrica, separada incluso de Liza, que lo que tenía era como 1 año y 4 meses. Rogó tanto para verla que finalmente le concedieron una visita breve. Ella más tarde dijo: he tenido muchos momentos tristes en mi vida, pero cuando Liza se fue esa noche sentí que me moría de angustia. A Jesús, imagínate ya toda esta inestabilidad y quizás la separan de lo único que quizá ya le da algún tipo de felicidad. Pero, Trágico, imagínate, es trágico. complicado, También hay que porque ver el estado tampoco en te que la ella pueden dejar. estaba. Claro. En ese momento los antidepresivos no existían y los tratamientos para la depresión eran muy rudimentarios. Judy fue recomendada con uno de los mejores psiquiatras del país en ese momento, el doctor Robert Knight, pero su terapeuta personal Harold Cooper insistió en acompañarla a un centro especializado en Berkshire, Massachusetts. Su presencia terminó siendo un obstáculo para el tratamiento, ya que intercedía cuando Judy se negaba a cooperar. Digo, me refiero a la presencia del psicólogo. Eventualmente fue reprendido por el equipo y regresó a Los Ángeles. Judy lo siguió un poquito después. Cuando los periodistas le preguntaron por qué había abandonado el tratamiento, Judy respondió muy sarcásticamente: los Berkshires son demasiado tranquilos para mí. Ya tú sabes. El Dr. Knight replicó: cuando no hay ruido afuera, el ruido interno se vuelve abrumador. Mm. Que en verdad es bien contundente y cierto, pero yo no sé qué era lo que él estaba tratando de hacer. Siento que él la desayudaba en vez de ayudarla, pero bueno. Tú sabes que todo ese tipo de ayuda psicológica y eso había que cogerlo con un grano de sal porque había mucha práctica difícil. Claro. No, los intereses eran quizá gente que lo que le interesaba era estar brillando porque era el psicólogo de esta estrella, tú sabes. Ella regresó, retomó el trabajo en otro proyecto, en Easter Parade. Originalmente iba a ser dirigida por Vicente, pero Judy, sin avisar, le pidió su reemplazo por Charles Walters. Ya tú sabes. Estamos claros, ella dijo, no hay forma que yo, No, no pero hay no te, forma. pero espérate, porque que no se dejaron así de una vez. Anda el Obviamente él estaba DH. súper herido, él estaba súper herido con esto. Walters era, sabe, comprensivo. Incluso Irving Berlin, el compositor, cedía ante la actitud desafiante de Judy. Cuando le corregía una frase musical, ella respondía: tú la escribes y yo la canto. O sea, como que cállate la maldita boca y déjame hacer mi vaina. Durante el rodaje, Gene Kelly, originalmente el coprotagonista, se lesionó y fue reemplazado por Fred Astaire, quien regresó del retiro para ese papel. Fred Astaire, eh, imagínate, tenía una carrera ya larguísima en ese momento y sirvió como un tranquilizante para Judy. Él fue muy amable también con ella y como que la sabía manejar. Aunque ella creía que una relación amorosa era inevitable, Fred Astaire era uno de los pocos hombres fieles en Hollywood y nunca pasó nada. Easter Party fue un éxito rotundo y fue la película más taquillera de MGM en el 48. MGM decidió repetir la fórmula con The Barclays of Broadway, pero Judy volvió a caer en una depresión. Faltaba constantemente y MGM finalmente se cansó. Le enviaron una carta certificada suspendiendo su contrato y reemplazándola con Ginger Rogers, quien cobró el doble de lo que se le estaba pagando a Judy. Esto a ella la humilló muchísimo también cuando se enteró. Ella intentó volver como que no estaba pasando nada, pero al final la mandaron a sacar del estudio porque estaba todo el mundo súper incómodo, como que tú haces aquí, vieja, y te votaron. Pero claramente estamos hablando de una persona con un desequilibrio muy fuerte. Tras una breve aparición en In the Good Old Summertime, que marcó el debut cinematográfico de Liza, Judy fue asignada al rol protagónico de Annie Gets Her Gun, un proyecto de Arthur Freed, que incluso se adquirió para ella ese, perdón, los derechos. En marzo del 49,
Judy anunció oficialmente su separación de Vicente. El detonante fue descubrir que él le había botado todas sus pastillas. O sea, encontrarlo en la cama con otro hombre, Ana Victoria, no fue el detonante, fue que le botó la Ay, droga. ok, ok, ya entendí, amiga, ya entendí. Vemos cuáles son tus prioridades. Vemos cuáles son tus prioridades, chiquita. Ella lo votó, pero no del todo. A menudo se decía que se separaba, pero volvían a convivir en pareja otra vez. Ay, Dios mío, wow, pobre Liza. Bien, bien quedó ella. Mm, El director asignado para Annie Ay, Dios mío, Annie Get Your Gun fue desafortunadamente Busby Berkeley, quien ya había causado estragos en la salud mental de Judy años atrás, como dije ahorita. Volver a trabajar con él fue una sentencia de angustia para esta señora. El personaje de Annie Oakley era bullicioso y poco glamuroso, lo opuesto a lo que Judy necesitaba para recuperar confianza en ella misma. Además, la sombra de Ethel Merman, quien habría inmortalizado este papel en Broadway, la intimidaba ya bastante. Tú sabes que sí. esas comparaciones. Ethel Merman, que es una de las actrices más veteranas de Broadway y una gran cantante. Sí, yo me imagino que eso a cualquiera, tú sabes, cualquiera que se pone a hacer un papel que ya fue muy popular con otro artista, tiene que ser un poquito o muy estresante en verdad. Y estamos hablando de una persona que ya de por sí tiene sus problemitas de seguridad y de drogas. Las grabaciones comenzaron, pero Judy agobiada no entraba en su ritmo, ella se sentía fea, ridiculizada, se sentía muy fuera de lugar. Cuando le enseñaban los dailies, que son los dailies es el material que se graba todos los días, ahí ella se sentía peor desde que había vuelto a ser la chica gordita de Pink Skin Parade. Bueno, por lo menos ella se sentía. El vestuario era rústico, el personaje era muy ruidoso y ella dejó que eso le debilitara el autoestima. No supo separar al final que eso era un personaje. Eventualmente a Busby Berkeley lo votaron por razones ajenas a Judy. Su visión de la película no convenció a los productores. El reemplazo fue Charles Walter, el que ella había pedido para su proyecto anterior para reemplazar a Vicente Vinera. Él intentó rescatar el proyecto y a Judy, pero ya era muy tarde. GM decidió despedirla oficialmente y la actriz Betty Hutton tomó su lugar. Judy ya había grabado toda la banda sonora y había realizado múltiples pruebas de vestuario, pero bueno, por eso aparecían imágenes de ella como Annie Oakley, pero en verdad al final ella no hizo el papel. Aún así, el 29 de mayo de 1949 fue suspendido oficialmente de MGM. Cuando la prensa la abordó, Judy respondió con ironía: como he sido una chica mala. Pero esta vez el escándalo fue público, las revistas de farándula ya no ocultaban los rumores, se hablaba abiertamente de su adicción a los fármacos, se sabía que tenía al menos 5 médicos recetándole distintas drogas. En las fiestas se volvió famosa por registrar los botiquines de las casas y robarse las pastillas que encontrara. La imagen de Judy Garland de esta niña prodigio, la voz de Dorothy, estaba totalmente rota ya, pero o sea, nadie podía voltear tampoco la mirada. Era como algo que le llamaba la atención a todo el mundo, ver cómo pasó de ser esta niña a este desastre. Estamos hablando de una persona que no tiene ni 30 años todavía. Tras años de abusos, adicciones y colapsos mentales y una vida tormentosa, Judy Garland se encontraba a los 26 años deteriorada emocionalmente y físicamente. Ya la habían votado, como dije, de MGM. A esta edad Judy ya parecía una mujer de mediana edad, fruto del consumo excesivo de fármacos. Ella consumía mucho el peraldehído, que era un sedante. El olor penetrante que emanaba de su piel a causa de esa droga era tan fuerte que incluso Liza se alejaba de ella. Paradójicamente, fue Louis B. Mayer, el mismo que la explotó por años, que decidió ayudarla. Le envió a un hospital en la costa este para que pudiera descansar lejos del caos de Hollywood. Judy se negó a admitir que sufría una enfermedad mental y prefirió decir que solo necesitaba reposo. En esa estancia mostró su lado más compasivo, solía visitar un hospital infantil contiguo, donde entabló una conexión especial con una niña que no hablaba desde hacía 2 años. Cuando Judy se despidió para volver a Los Ángeles, esa niña le gritó: Judy, no te vayas, por favor. Y fue la primera vez que esa niña había hablado en 2 años. Cuando vuelve a Los Ángeles, ella retomó el rodaje de Summer Stock. Aunque regresó revitalizada, el estudio notó que había ganado peso, here we go again, y comenzaron a presionarla para que recuperara su figura. Inició entonces una nueva dieta extrema acompañada de su fiel amigo, las pastillas. Las migrañas y las ausencias en el set regresaron.
logró completar la película, pero en la fiesta de cierre se colapsó. Lloró desconsoladamente sobre el regazo de un músico, repitiendo entre llanto que era una cerda gorda y que tarde o temprano todos descubrirían lo poco talentosa que era. Yo no me quiero ni imaginar aquella escena. Poco después se dieron cuenta de que aún faltaba filmar un número musical final para cerrar la película. Judy aceptó regresar solo si podía interpretar Get Happy. Había pasado unos días en Carmel, California, descansando y había perdido peso de forma natural, simple y llanamente al estar lejos de la presión constante del estudio. Su apariencia en esa escena era tan rejuvenecida que muchos creyeron que había sido filmada años antes. Fue sin duda una de las actuaciones más icónicas, y también la última actuación que grabó para MGM. Tras su regreso al set para una nueva película, volvió a sus patrones de comportamiento errático, llegaba tarde o no llegaba, fue suspendido otra vez y esta vez en ese proyecto fue definitiva. Entró en un estado de desesperación total. Sedada corría por su casa, se encerró en el baño, rompió un vaso y se cortó superficialmente el cuello con los vidrios. Ay, Dios ya mío. tú sabes. Su ex esposo Vicente Minelli, aún viviendo con ella, porque ellos vivían en la misma casa, muy saludable, tumbó la puerta. muy saludable. Claro, él estaba histérico, también lo tuvieron que calmar. El día siguiente los titulares era Judy Garland se cortó el cuello tras ser despedido oficialmente de MGM, ya tú sabes. Drama. Para 1950 se oficializó su salida del estudio, pero para sorpresa de muchos, Judy comenzó a sentirse optimista. En diciembre, ella y Minelli anunciaron su divorcio definitivo y Judy encontró un nuevo amor, el agente y productor Sid Luft. Ay, mamá, que era un tipo ruidoso, muy tosco y muy diferente a sus parejas anteriores. Según ella, por fin había encontrado a alguien que lucharía por ella. Para el 51, a los 28 años, Judy programó una residencia de 4 semanas en el Palladium de Londres, regresando a sus raíces de vaudeville. El espectáculo incluiría todas las canciones de las películas, que ya todo el mundo sabía, y era su regreso a los escenarios en vivo después de años haciendo cine. Ella viajó en barco a Londres en marzo y al llegar los tabloides la describieron como Toby, dígase gordita. Judy en buena disposición respondió: puede que esté muy gorda, pero me siento muy bien. Wow, qué fuerte, qué maldita presión de vida. Y no es como que diferente ahora tampoco. ¿Tú sabes lo que vivía así? Eso yo no sé cómo ella no se murió antes, solamente de un infarto por estrés. La noche de apertura fue el 9 de abril, fue un éxito. Judy se sintió súper bien, a pesar de que ella sufría de mucho miedo escénico, pero con todo el cariño de la gente, ella de verdad que le dio para allá. En una de sus salidas del escenario se cayó, su pianista le ayudó a levantarse y ella bromeando dijo que esa fue una de sus salidas con menos gracia de la historia. El público adoraba la autenticidad de ella, en verdad su interpretación de Over the Rainbow conmovió a todo el mundo hasta las lágrimas. Luego empezaron a hacer 2 funciones por noche, más 2 matines semanales durante varias semanas, y luego de este éxito lo replican en el Palace Theatre de Nueva York, que era un antiguo teatro de vaudeville. Judy nunca había actuado en Broadway y esta sería su debut. El teatro fue remodelado y su nombre por primera vez brilló en las luces de neón del Times Square. El de Judy, claro. El debut fue el 16 de octubre. Se repite lo mismo, la gente llorando de la emoción. Recibió una ovación de pie de más de 3 minutos. La presentación se pensaba hacer esto 4 semanas y se extendió a 19 semanas con 184 funciones, terminando en febrero del 52. Después vino el Philharmonic Auditorium en Los Ángeles. Aquí iba toda la élite de Hollywood a verla, incluyendo Louis B. Mayer y Arthur Freed, quien fue visto llorando durante Over the Rainbow. Y eso se consideró un regreso triunfal de Judy. Ella se preparaba para una gira nacional cuando se enteró que estaba embarazada. Ella y Loft se casaron en el 52 y en noviembre nació su hija Lorna. Lorna Loft. Pero ya todo iba para Lorna Loft. Pero aquí todo iba para abajo otra vez. Sid Loft no era una persona muy confiable. Tenía muy malos hábitos financieros, era alcohólico, gastaba el dinero de las giras en sí mismo mientras les regateaba a todo el mundo. Le encantaba un juego de caballo, apuesta, todo lo que trae problemas. Y no pagaba la pensión alimenticia de su hijo del matrimonio anterior tampoco. Siempre. Ese es un indicativo de canalla. Bueno, yo no sé cómo hay mujeres que se casan con hombres
que teniendo hijos y saben que no lo mantienen. Nunca entenderé, porque Es esa es la como primera, que, el primer bandera roja y ya, o sea, guerra anunciada no mata soldados, mi hermano, porque dígame. exacto, ¿qué tú crees que te va a pasar a ti? No, que todo el mundo se cree que es un caso especial. Después de todos estos conciertos, ella tiene a Lorna. Ellos firman un contrato con Warner Brothers como productores, ella y Sydney Loft. Su primer proyecto fue una nueva versión del musical A Star is Born, pero antes de comenzar, Judy tuvo que enfrentar varios desafíos personales. Poco después de dar a luz a su hija Lorna, ella sufrió una fuerte depresión postparto. Eh, Obviamente esto le agravó el hecho de que Sid estaba fuera de la ciudad todo el tiempo, en las carreras de caballos, como dijo Ana Victoria precisamente. Él ni la acompañó al parto, para que tú entiendas. Ay, Dios mío. ¿Cómo la Así gente se mismo. pone, cómo la gente se pone a pararle muchacho a un hombre así? Y le parió, y le parió otro después. Cuando ella empezaba a recuperarse emocionalmente, se murió la mamá. Ethel llegó hasta aquí. Le dio un infarto a los 59 años, cayó ahí mismo. No, tú sabes que a los 59 Eh, años en esa época eso era como 92. una anciana, exacto. Ya está de más decir que fue una relación complicada y que se fue deteriorando bastante, la de Ethel y Judy. Ella de verdad que tiene que ser muy difícil con una persona que tú resientes tanto, pero al mismo tiempo tú quieres porque es tu mamá. Me recuerda un poco a la situación de Janet Curdy en su libro de que I'm Glad My Mom Died, una cosa así. Que es Ay, la girl. actriz de Nickelodeon. Eh, La de iCarly, ¿no es? ajá, una cosa de esa. Y es como que odio a mi mamá, pero también tengo una relación complicada con ella. Ah, mira, ese Bueno, libro es eso, fuerte. ese libro es muy fuerte. Si usted no lo ha leído, no me recuerdo, el Eh, título lo dije ahí como lo loco, pero es Jeanette Curdy. Y bueno, pero de nuevo tú ves, es fuerte. un actor infantil, una actriz infantil, y es la misma situación. Sí, totalmente. Incluso Ethel intentó manejar a Liza Minnelli al principio también. Y Judy le dijo, Mentira. claro que no. Usted Ah, no va a no, manejar a pero nadie, más nadie aquí ya. no, pero la ETL no es fácil, ¿eh? Hierba mala no muere, mira. Bueno, Duró ya mucho quedó. dando. Demasiado. Ella tampoco aprobaba, o sea, aquí ella tenía un poco de razón. Ella no le gustaba a Sid, el esposo de Judy. Judy la había apartado de su vida y como respuesta él vendió historias a los tabloides criticando a Judy, revelando detalles personales. Al final ella fue vetada del hospital cuando nació Lorna porque ya era imposible estar en el mismo sitio, que las dos estén en el mismo sitio. Después de su muerte, cuando los medios le pidieron una declaración, Judy solo les dijo no quería que muriera. Eso fue todo. A Bueno, pesar de eso, ella no tuvo tiempo para duelo tampoco. Warner apostó en grande, contratando al aclamado director George Cukor y a los legendarios Harold Arlen y a Ira Gershwin para las canciones de A Star is de A Born. Star is Y Born. su, Ajá. Y su protagonista fue Mason. James Mason. Sí, no, no, 10 no, días no después. Charles Manson, no Charles Manson, no James No, no, Mason. no, no. 10 días Y después para, de mira, comenzar el rodaje. espérate, yo era algo que tengo que hablar. Para la gente que no lo sabe, pero imagino que si ustedes escuchan este podcast, ya tú sabes, lo saben. Postcat. Este podcast. A Star is Born no es Lady Gaga y Bradley Cooper y no es Barbara Streisand Ah, qué asco. y Chris Evans. Y tampoco es solamente Judy Garland y James Mason, sino que la película original es de No, 1937. O sea que ya tú sabes así cuánto. mismo. En par de 4 años veces. habrá otro remake. Y todos son interesantes de ver. A mí me falta ver el de 1937, tengo que verlo. Y tengo que ver de nuevo el de Judy Garland, porque yo lo vi hace El demasiado tiempo. de. Para mí la más mala era de Barbara. Ay, Dios mío, I love it. I love it. I love it. Espérate, I love it. Pero era peor. Pero es muy, muy And I larga have con said Chris what I Christopher. said. Es Ay, larguísima, pero Chris. Ay. yo no puedo superar los rizos de Barbara, la escenografía, los 70 vibes, o sea, Sí, me da tanto la aesthetic y todo, pero es larga y tediosa en momentos. Yo entiendo lo que tú dices, pero I love it. Esa fue la sí, primera que yo vi, totalmente, entonces en siempre verdad. tengo como que emotional attachment. Esta gente, 10 días después de comenzar el rodaje,
Warner detuvo todo para filmar en CinemaScope, una nueva tecnología que ofreció una experiencia visual más inmersiva. Esto obligó al equipo a regrabar todo lo que se había hecho, a reconstruir todos los sets que ya se habían desbaratado porque no se iban a usar más, y adaptarse rápidamente al formato nuevo. Pese a los retrasos y las dificultades, Cuco reconocía que la interpretación de Judy era mágica y profundamente emocional. El rodaje concluyó en marzo del 54 y todos quedaron impresionados con su actuación. La película tuvo sus retos cuando la lanzaron también, porque había un tema de que la película duraba 3 horas, se bajó a 2 horas y aún así los Sí, tratos se Jack quejaron. Warner de Warner Y la, Brothers dijo, mire, córteme eso. espérate, eso fue, pero el lío vino cuando ellos, atento a ello, le quitaron 30 minutos a la película que ya estaba en el cine. Pero tú sabes por qué fue Y que lo que el, tuvieron que hacer eso, y, porque la gente de los cines, de los operadores de teatro decían, estamos perdiendo dinero, mi hermano, porque esta película dura demasiado y estamos perdiendo funciones, en vez, o sea, estamos haciendo solamente 3 o 4 funciones sí, por día en lugar de 5 o 6. Y presionaron al estudio para que se pero hicieran más reducciones. al final, ¿qué pasó? Cortaron 30 minutos, eso encojonó a la crítica, encojonó al público y nadie la fue a ver después. O sea que al final perdió todo el mundo igualito. Pero yo entiendo, era un tema de funcionamiento de los teatros de esa época. Aún con todo esto, Judy fue considerada para la favorita del Oscar a Mejor Actriz en 1955. La noche anterior a la ceremonia, el 29 de marzo, estaba hospitalizada tras dar a luz a su hijo Joey Loft. La prensa estaba tan segura de que Judy iba a ganar que se prepararon para fotografiar su reacción en la habitación del hospital. O sea, en la habitación del hospital había prensa para el momento del premio. Pero ese momento nunca llegó. El premio fue para Grace Kelly. Las cámaras comenzaron a ir tan pronto se anunció su nombre y se considera uno de los robos más grandes de la historia de los premios de la Academia. Esto. Y no solo fue el Oscar, también perdió en la categoría de mejor canción con The Men That Got Away. Judy lo asumió eso como un statement de que la industria estaba en su contra. Su gran regreso a la pantalla fue ignorado por la academia y además coincidió con un colapso financiero, ya que su esposito estaba siendo demandado por manutención atrasada y las deudas se estaban acumulando. Judy tuvo que volver al escenario para sobrevivir, literalmente cantaba para poder comer y mantener a todo el mundo. Y la luz se prendía en la casa. Gracias. Y Lutz, mi amor, dándole con todo. Siempre esas mujeres que son divas y famosas, siempre se le pega un Pedro el Escamoso. Siempre un tipo Yo que... no me explico de verdad. No, es fácil. O sea, mujer poderosa, que necesita atención y estos tipos que son unos vividores. No hay vaina que le guste más a una mujer exitosa que un maldito loser. Yo no había visto una cosa igual. Excepto a mí no me gusta eso. Bueno, no, mi amor, estoy hablando de estas personas que viven otra No estoy realidad. relajando. Estoy haciendo un chiste, diciendo, comparándome, pero no. No, no, usted es una estrella dentro de su propio universo, ¿eh? Oh, oh. No, pero de verdad, tienen que manejarse, señores, señoritas. Bueno, aquí llegó la televisión y la salvó un poquito. CBS le ofreció 100,000 por un especial televisivo de su espectáculo en el Palace Theater. Aunque había sido renuente a hacer televisión, ella en verdad no lo pudo rechazar porque necesitaba sus 100,000. Más de 40 millones de personas vieron el programa y CBS le ofreció varios especiales más y aquí su confianza empieza a crecer. Comenzó a presentarse en Las Vegas, ganando 55,000 semanales. Estamos hablando de que todavía eso es un dineral, en esa época muchísimo más. Y estamos en los 60, Pero aquí obviamente, tipo 62. Ella comienza a hacer The Judy aquí Garland Show. estamos, Sí, o sea, aquí 61, estamos 62. ya, bueno, aquí Y ella, estamos 57 por ahí, bueno, yo estoy todavía. viendo, yo creo que el contrato con CBS para The Judy Garland Show, yo creo que fue en el 62, pero puede ser que sea ahí. No, porque Y algo que no, eso vino después. aunque esto fue como el Estos fueron primer, especiales que ellos le pagaron a ella, no fue el Judy Garland Show. Ella se va a ir para Las Vegas, como te dije, regresa al Palace de Nueva York por un momento, aquí todo va bien, para el 57 obviamente vienen más golpes, empezó a llegar muchísima mala prensa. En Las Vegas discutió con un espectador que la interrumpió, eso fue legendario. Ella le dijo, no tengo que cantar a ti, él le dijo, no te tengo que escuchar, y así que Judy se fue de la tarima. Pero amor, si tú no le quieres escuchar, vete tú, porque ¿qué tú muy hacías ahí? muy intenso la gente, y respetuosa. Ay. Aún así, ella sigue llenando teatros. Su vida personal, sin embargo, era un jodido desastre. En
Home by Hills, ella y Sid eran parte del grupo liderado por Bogart y Bacall, el rap pack Tenemos original que antes de decir que Hornby Sinatra lo Hills, popularizara. eso ahí donde vive Kylie Jenner. Ajá. Pero, y lo que tú habías dicho ahora, eh, es muy interesante porque el Brad Pack con Frank Sinatra, Dean Martin, toda esa gente, el único miembro femenino era Judy Garland. Sí, y después, años después, Liza pasó por ahí, pero fue como momental. Fue como por un Exacto. concierto, un especial, algo así. Su casa era conocida por las peleas constantes y los gritos a cualquier hora. Judy bebía sin parar vodka y vino, y le gustaba decir que gustaba del vino barato, uno Ay, que se no. llamaba Blue Nun, y su adicción a los fármacos seguía, tú sabes, para arriba. A la lista de sustancias se sumaban el Seconal, Nebutal, ay Dios mío, Nebutal fue lo que mató a Marilyn Monroe, Demerol, Dexamil y Todo ese Tunian. cóctel, eso es horrible. Pero, ¿qué te estoy Ahí no hay diciendo? Es que nada. duró como 10 años más después de eso, yo no entiendo cómo. La gente tenía resistencia. Eh, Dios mío, ella ganaba mucho dinero en ese momento, sí lo derrochaba en apuestas y supuestas inversiones, él no tenía trabajo, pero se presentaba como su manager y ella estaba cegada por la necesidad de compañía que tenía. En medio de todo este caos, ella buscaba consuelo con otros, ella tuvo relaciones con James Mason y Frank Sinatra, de quien más tarde se quejó de que a Frank Sinatra solamente le gustaba tener sexo oral, y ella le dijo a un asistente, le dijo, yo no tengo problema con eso, pero a veces uno quiere también que, tú sabes, que le den lo de una. I mean, this woman is a ¿Cómo va nightmare. a ser? Oh my God, yo no había oído eso. O sea, y lo que yo había escuchado, por ejemplo, de Gloria Vanderbilt y todas esas mujeres, que Frank era un amante muy dedicado, pero tal vez, ¿sabes? Todo depende de la época y quién sabe lo que estaba la gente. No le tocó esa parte. Eh, Ella también se llegó a involucrar con mujeres. Cuando le preguntaron al respecto, ella respondió, cuando ya has comido todo en el mundo, tienes que buscar cosas nuevas que comer. Oh my God, legend, icon. Ella usaba el sexo como una válvula de escape también, pero su relación con Sid seguía en pie. Bueno, ellos se odiaban, se reconciliaban, tenían así ese sexo, make-up sex, y volvían otra vez como con su ciclo. En el 58 finalmente presentó una demanda de divorcio por abuso físico, aunque terminaron reconciliándose poco después. Yo te digo a ti. Error. Ella le dio una hepatitis severa por todo el abuso, obviamente, de sustancias. Estuvo al borde de la muerte y fue hospitalizada casi 2 meses. Los médicos le dijeron que probablemente no viviría más de 5 años y que si sobrevivía sería casi como una inválida. Luego de asustarse, Judy respondió, no me importa, al fin se acabará la presión. Pero la idea de no volver a cantar le resultaba, en verdad, inaceptable. En el 70 dejó Hollywood, se mudó a Londres, también dejó a Sid Loft y firmó con los agentes Freddie Fields y David Begelman, y más tarde fundarían ICM. Empezó con un pequeño papel en Judgment at Nuremberg y luego llegó a su legendario Sí. concierto en el Carnegie Hall en el 61. Que inmortalizado también, no solamente de un performance increíble, pero sino también resucitado, vamos a decir, por Renée Zellweger en la película, recientemente en Judy. Qué película, qué performance. She Ate, Sí. en verdad. Yo She amé esa ate. película, la amé. A mí, si tú supieras, a mí no me mató. Yo estaba como que, o sea, a mí me encantó la performance de ella increíble, pero yo estaba como que, oh my Increíble. God, no sé, como que me A mí pareció me tan gustó oscura. porque a mí me gusta. Sí, total, sí, pero imagínate. Pero a mí me No, yo gustó mucho porque entiendo, a mí me llama pero, mucho la atención. Sorry, es que hay como un delay. Estaba diciendo que a mí me gustó mucho, a mí me llama mucho la atención cuando hacen proyectos sobre una etapa específica de la vida de un famoso, pero que esa etapa te explica muchas cosas, como pasó en esa película, como pasó en My Week with Marilyn, que la sí, película se exacto. basa en una semana en la vida de ella. A mes. Sí, sí, en verdad, en vez de, porque imagínate, o sea, nosotros tenemos todo el año del tiempo, todo el mundo aquí, todo el tiempo del mundo, cubriendo la vida de ella. Imagínate tratar de hacer una película, un biopic al respecto de la vida de Judy Garland, imposible. Se Pero hizo una miniserie hace continuemos. mucho, muy buena. Ah, sí, eso es lo que Sí, tiene que vamos a ser, ver. una miniserie, una miniserie. Es que nada más sí se puede contar. Ella, eh, nada, llega el Carnegie Hall, un exitazo.
Estaba casada legalmente todavía con Sid, pero ya no lo necesitaba. Los agentes eran ahora los hombres de su vida. Pero el golpe final llegó cuando anunció que se llevaría a sus hijos a Londres. Sid se negó. Hubo un enfrentamiento en el Hotel Stanhope de New York y Judy lo provocó hasta que se desató la violencia. La policía intervino y ella obtuvo la custodia. Se fue a Londres, donde declaró terminado el matrimonio de 11 años diciendo: me tomaría otros 11 años más explicar que salió mal. Bueno, en Londres ella filmó I Could Go On Singing con Dirk Bogarde, pero su última aparición que fue su última aparición en el cine, llegaba tarde. Tuvo un nuevo intento de suicidio con pastillas para dormir, pero logró completar el rodaje. Su actuación fue muy elogiada. Ya yo perdí la cuenta de cuántos intentos de suicidio fueron. No, mi amor. Entonces, aquí fue que ella hace un contrato otra vez con CBS para The Judy Garland Show. Al final, con el tema del Judy Garland Show, fue la misma cadena como que terminó saboteándole el proyecto. Quizás me imagino por los mismos malos hábitos y el comportamiento de ella. Quizás buscaron la forma de terminarlo. Pero obviamente en este programa hubo duetos memorables con Barbra Streisand, con Ethel Merman y obviamente con sus hijos en un especial navideño. En esos años también mantuvo un romance con David Begelman, su manager, mientras se reanudaba su contacto con Sid Luft, porque que no entiendo qué era lo que Sid tenía. Tenemos que preguntárselo a Judy. Dios mío. Lorna, ven, explícanos por favor. Lorna tiene un libro. De seguro ella habla de eso ahí. Sí. Aquí está ya el escándalo. Sid descubrió que Begelman estaba robándole a Judy. Entonces contrató un abogado y se reveló que Begelman había malversado cientos de miles de dólares, falsificando firmas, desviando regalías, cobrando cheques cobrando cheques de casinos y hasta se había apropiado de un Cadillac que debía ser parte del pago por aparición en televisión, una aparición en televisión. Eso y también es un clásico, una clásica de todas esas estrellas de Hollywood. Siempre hay alguien haciendo una malversación de fondo. Tenlo por seguro. Yo estoy sorprendido que no fue Sid. Sid hacía lo suyo, pero ella estaba clara que lo que ella se lo daba, su dinero. Este estaba moviéndose en la oscuridad, en la tiniebla. Una locura total, Dios mío. Y peor aún, después de una sobredosis en Londres, otra. Begelman le dijo a Judy que existía una foto de ella medio desnuda mientras se hacían el lavado de estómago y que los chantajistas pedían 50,000. Ella pagó, pero el dinero no fue a ningún chantajista, fue una empresa fantasma registrada a nombre de Begelman. Le estafó directamente usando su trauma como arma. Judy no lo denunció inmediatamente. Él aún manejaba su carrera y necesitaba trabajar. Yo no me explico, yo de verdad que no, yo que me estoy incomodando. Ella optó por callar, esperando que él... Sí, claro, porque... No, pero Joel, pero es que tú sabes que es una mujer abatida, una persona que está llena de inseguridades, una drogadicta, dependiente. Tú sabes que muy bien que esa gente, cuando está en una dependencia, de seguro este pana era el que le conseguía toda su droga y le tenía su doctora y todo eso. Entonces, es muy difícil salir de esos círculos viciosos cuando tú tienes los enablers, la gente que te están protegiendo, que te consiguen el trabajo, que te mantienen trabajando bajo droga. Y es muy difícil salirse de ahí. Me imagino que debe ser así. No, y que tú te pones a ver. Eso fue lo que le pasó a Whitney Houston. Eso fue lo que le pasó a Amy Pero mira, Winehouse, eso se ha repetido. Whitney Houston, Amy Winehouse, Elvis Presley, Marilyn Monroe. Es la misma historia con diferentes nombres y apellidos. Es la misma situación. Cuando historias pasan así, miren muy bien la gente que están rodeando ese tipo de personas. Mírenlo muy bien porque siempre hay uno, un susodicho o varios. Ella opta por callar esperando que los nuevos contratos prometieran millones que equilibraran la balanza. Años después sí lo demandaron, pero su situación económica era tan precaria que terminó aceptando como compensación las regalías atrasadas que él mismo había retenido. Ya tú sabes. Para el 64, Judy conoció a Mark Herron, un joven actor que dejó a su pareja de 2 años, el también actor Henry Brandon, para estar con ella porque que a esta mujer le encanta un pájaro. Ay, Dios mío. Bueno, Judy Garland es el ícono y símbolo la madre la madre del LGBTQ. Y o sea, incluso que su nombre significa You're Good Judy. O sea, cuando tú dices exactamente a friend of Judy Garland es un código. Tú sabes, en esos tiempos era un código.
y ella siempre ha sido sumamente cercana a la comunidad y eran sus, vamos a decir, sus supporters, sus apoyadores más fieles, sus fans más... Cuando todo el mundo se Sí. fue, la gente que la apoyaban y la seguían fue la comunidad. Ay, The Gays. Eh, Gotta love ella them. ya estamos, ya, ya para el 64, entonces, ella conoce a este chico, se va a embarcar en una gira mundial que resultó ser un desastre. En Australia fue abuchada tanto que ella misma terminó insultando al público y dijo que no volvía. En Hong Kong, durante un tifón con los vientos de más de 140 kilómetros por hora, Judy convenció a Mark de que se suicidaran juntos. Él se negó. Entonces ella tomó una Él le sobredosis dijo, de vete Tylenol. tú. Él le dijo, vete Nos tú. vemos allá. Eh, Ella se de esa sobredosis y cayó en coma por 15 horas. Mark, sin transporte disponible por la tormenta, la llevó al hospital empujándola en una silla de ruedas bajo una lluvia torrencial. Judy sobrevivió y cuando despertó, Mark le dijo: está tan odiosa como siempre, así que supongo que ya está mejor. Ya, Oh, that is some wow. gay shit. El comportamiento de ella empeora. Terminó el año con dos brillantes actuaciones en el Palladium junto a Liza Minnelli, que ya era una estrella emergente, pero incluso ese logro vino acompañado de una nueva adicción al Ritalin. Las presentaciones en vivo de Judy se convirtieron en una ruleta rusa emocional. Algunas eran momentos geniales, otras bochornos, pero siempre llenas de personas. Su público más devoto eran los hombres gay, como acabamos de decir, y por ello fue objeto de comentarios homofóbicos por parte de críticos como William Goldman, quien los describió con términos ofensivos a mi gente. A mediados de los 60 no había más películas, solo escenarios. En 65 el divorcio sí se hizo oficial de Sid Lust. En noviembre se casó con Mark Herron. Para entonces estaba convencida de que todo el mundo la había traicionado. Sid, David Begelman, incluso su público. Su ira, que antes era con ella misma, ahora era para todo el mundo. A Mark lo humillaba públicamente, le decía maricón delante de todo el mundo, lo agredía emocionalmente, llegó a autolesionarse y culparlo a él. A finales de los, sí, a finales de los 60, en el 67, ya como tú dices, ya ella no estaba haciendo más película y su último intento de una película que ella quería hacer, iba a participar, es The Valley of the Dolls. Y hay un personaje que estaba basado en Judy Garland y ella tenía o sea, outfit, la foto ya se había comenzado la grabación, pero al final volvió con la misma historia de no llegaba al set, estaba borracha, estaba qué sé yo, y tuvo que ser reemplazada. Y es muy interesante porque el rol era una especie de Judy Garland, y era una actriz de Broadway que estaba en declive, etcétera. Y muy, muy interesante. Y obvio, es la película que tiene a Sharon Tate y Patty Duke, basada en la Ajá. novela de Jacqueline Susan. Eh, Hubiese sido excelente ver aunque la actriz que hizo el rol lo hizo genial, pero fue muy triste que ella no pudo hacer ese rol porque yo creo que iba a ser muy introspectivo verla ahí interpretando a esa actriz y tal vez hacer una especie de comeback, pero ya la cosa estaba muy fuerte. Bueno, mana. Ya para ese momento ya no estaba para comeback. Ella estaba para que la pusieran en un sanatorio y si lo hubiesen hecho quizá hubiese durado un ching más. Nada, ellos se divorciaron 6 meses después. Judy luego alegó que nunca consumaron el matrimonio. Mark regresó con Henry Brandon y permanecieron juntos por 24 años más. Felicidades, Mark. Felicidades, Henry. Sus hijos Joey y Lorna no pudieron escapar tan fácilmente de toda esta loquera. Vivían bajo un constante miedo. Joey era su favorito y toleraba más, pero Lorna la detestaba. Ay, Judy era un hombre. torbellino de caos, o sea, incendiaba los closets y habitaciones completas, agredía a los empleados. Una vez atacó a una mucama con una pierna de un pavo y su salud mental se deterioraba, o sea, a millón. Un joven publicista, Tom Green, intentó ayudarla. Nadie más quería hacerlo, incluso su fan número uno, Wayne Martin, se negó a involucrarse cuando Judy le pidió que investigara un rumor sobre un supuesto grupo de fans que planeaban matarla. Ya tú sabes. Y él dijo no, él se desentendió de eso y más adelante él dijo: mi colección de Judy es como un reloj de sol, solo registra cuando ella brilla. Como que esas cosas malas no se metía en nada de eso. Tommy y Judy
se hicieron amantes. El publicista ella incluso le practicó sexo oral en un restaurante mientras él comía un aperitivo y todo el mundo los vio. Pero fue un romance breve. Al terminar en 1966, Judy estaba otra vez en bancarrota y vendiendo su casa. Liza, mientras tanto, estaba en la cima, ya había ganado un Tony y ganaba $400,000 al año, eso es un dineral. Hoy, y más todavía en esa época. Su rol principal, sin embargo, era el de ser la mamá de su propia mamá. Lisa tenía en su casa un equipo de bombeo gástrico para salvar a Judy cada vez que se daba una sobredosis, algo que era bastante frecuente. Incluso evitó su suicidio una vez sujetándole los tobillos mientras Judy intentaba saltar por una ventana de un hotel. Vuelvo y repito, bien tan esta gente. En el 67, y emparejó a Liza con el artista Peter Allen. Se casaron, pero 3 semanas después Liza lo descubrió en cama con otro hombre. Ya tú sabes, se repite la historia. En la misma familia. Exactamente. La abuela, la mamá y ahora ella se habían casado con hombres homosexuales o bisexuales. De hecho, Peter Allen, Peter Allen, que era esposo de Liza, y el ex esposo de Judy Garland, Mark Heron, habían tenido una aventura en Australia durante la caótica gira esa que yo te mencioné. Oh, wow. Oh, no, pero esto es loquísimo, esto está loquísimo. Judy fue considerada para el papel de Helen Lawson en la adaptación cinematográfica de Valley of the Dolls, que ya tú lo comentaste. Al final no pudo, o sea, no se pudo. Fue Patty Duke quien protagonizó la película y contó años después que Judy fue explotada por los productores, la usaron para generar publicidad y luego la desecharon. Y fue reemplazada, Patty Duke estuvo en la película, pero el reemplazo de Judy Garland fue Susan Hayward, con quien Patty Duke también tuvo un romance. Wow. Liza permaneció casada por 3 años con Peter Allen. Él fue un gran apoyo mientras ella intentaba desprenderse del peso de ser la hija de Judy Garland. Judy, por su parte, depositó sus esperanzas en Lorna tras escucharla cantar en un recital del colegio. Y ella dijo sin filtro: a la mierda Liza, esa es la que me va a pagar a mirar. Poco después, Lorna y Joey se fueron a vivir con su padre, y Joey huyó después de que Judy le arrojara un cuchillo de carnicero sin reconocer que estaba atacando a su propio hijo. Ya tú sabes, entonces, eran episodios psicóticos y demás. Ya estamos a ese punto. Entonces aquí aparece Mickey Deans, que era un joven atractivo, tocaba piano en clubes de Manhattan y tenía conexiones con el mundo nocturno. Se conocieron cuando un amigo le pidió que entregara un paquete de anfetaminas a Judy en su hotel. Oh my God, Jesus. Mickey subió, conoció a los hijos menores de Judy, le dijo que era su médico. A finales de 68, Judy anunció que se presentaría en el Talk of the Town en Londres. Mickey, llorando porque la iba a extrañar, le propuso matrimonio. Judy aceptó y viajaron juntos. El espectáculo empezó bien, pero pronto se desmoronó todo. Y Judy se enfrentó al público, que ya había pasado lo mismo que pasó en Australia. Esta es la parte, si no me equivoco, que cubre la película de Renée Zellweger también. Exacto, sí. Se casaron en marzo del 69, pero nadie fue a la recepción, porque ya nadie quería estar involucrado en nada que tenga que ver con ella. Durante la luna de miel en Estocolmo, Judy sufrió otra sobredosis. Dios mío, padre. Mickey, muy paciente, intentaba mantenerla a flote, le organizó giras, la protegía, la alimentaba, pero ella se desmoronaba. Tenía una presentación en Copenhagen donde deslumbró, y un crítico escribió que Garland tenía 18 vidas, pero todos sabían que la número 18 ya se estaba agotando. En sus últimos meses, Judy estaba esquelética, apenas comía, bromeaba diciendo que parecía que tenía 412 años. Oh, wow. Ay, no. Sí. Las últimas fotos de sus últimos meses son muy duras de ver, en verdad. Parecía una señora de 70 años y lo que tenía eran 47 años. Y no es porque, o sea, que antes la gente se veía más viejo, no, ella estaba demacrada. Pero es que, señores, ¿cuántas sobredosis van que yo menciono? Bueno, perdí la cuenta. No, imagínate. Ella estaba convencida de que había perdido todo su público, ella estaba ya en el momento más oscuro. El 17 de junio de 1969, Mickey y Judy regresaban de Nueva York. Un amigo los llevó al aeropuerto y le dijo a Mickey: cuídala bien, porque ella se está muriendo. Él había perdido a su madre recientemente y veía eso reflejado en Judy sin saber aún lo cerca que estaba este final. El sábado 21 de junio planeaba salir, pero cancelaron a último momento. La mañana siguiente, el 22 de junio, alrededor de las 10:40 de la mañana, Judy recibió una llamada, pero se había encerrado en el baño. Mickey toca la puerta y no responde.
insiste y tampoco responde, así que trepa al techo para mirar por la ventana, la ve sentada en el inodoro con la cabeza caída y las manos sobre las rodillas. Él rompió la puerta y cuando la levantó escuchó como un gemido muy leve y como que se alivia en ese momento. Pero en verdad lo que descubrió fue el último suspiro de vida de Judy Garland. Ahí ya Oh, su piel Dios estaba mío. descolorida, le caía sangre por la boca. El forense diría después que ella llevaba muerta entre 6 y 8 horas. O sea que él entendió que escuchó eso, pero en verdad no escuchó nada. Ella, Sonaba mejor en su mente esa historia, pero en la realidad era otra. claro. Ella murió 12 días después de cumplir 47 años. En una investigación, el forense Gavin Thurston declaró que la causa fue una sobredosis accidental de todo, con una concentración en Barbúrito, sangre todo equivalente. O seconal. sea, claro, sí. ¿Cómo que se dice? Búricos fue como la expresión que él usó en Ajá, general, porque tú sabes que eso incluye toda la vaina que yo tengo mencionando hasta 2 horas. sí. Dijo que la concentración en la sangre fue equivalente a 10 cápsulas de Seconal, ay Virgen del Verbo. Recalcó que no habían indicios de suicidio, que fue accidental. Judy misma había explicado años antes que probablemente pasó con Marilyn Monroe. Tomas unas pastillas para dormir, despiertas, te olvidas que las tomaste y repites hasta pasarte la dosis. Y aparentemente eso fue lo que le pasó. Eso no No, fue y lo que le pasó a además, Marilyn, pero está bien. sí, y acumulación. Sí, exacto, no vamos a entrar en lo de Marley, sabemos qué fue lo que pasó, que fueron los Kennedy que la mataron. Moving on. Gracias. Mentira, ¿no? En resumen, su cuerpo estaba destrozado. Su compañero en El Mago de Oz, Ray Bolger, comentó en su funeral que Judy simplemente estaba agotada. Después de embalsamarla, el cuerpo regresó a New York el 26 de junio, donde unas 20,000 personas hicieron fila para despedirse de ella en una vigilia que duró toda la noche con una multitud que desbordó el lugar. Su ataúd estaba abierto para que la gente pudiera verla. James Mason dio un elogio diciendo que el gran don de Judy era hacer llorar a las piedras, que entregaba tanto y tan generosamente que no había moneda para pagarle. Los periódicos de la época cubrieron la ceremonia con titulares bastante insensibles, como su última actuación fue un éxito. Yo, de verdad. O sea, no podemos esperar más de la prensa amarillista de esa época. Si todavía tenemos horrores en la prensa y en las redes sociales, imagínate en ese momento. Una locura. Ella la enterraron en New York, pero sus hijos después la trasladaron a Hollywood, al cementerio Hollywood Forever. Murió con muchas deudas. Su hija Liza Minnelli, con ayuda de Frank Sinatra, trabajaron para pagar lo que debía. Sus hijos no heredaron casi nada. Lorna, junto a su hermano Joe y su ex esposo, el padre de ellos, Sidney Loft, organizaron una subasta con unos 500 objetos de Judy y lograron recaudar $250,000 para repartírselo entre los herederos, me imagino. Y nada, mi gente, esta es la historia de la reina Judy. En verdad, una historia para reflexionar. Bastante. Yo les invito a que escuchen algunas canciones de Judy Garland porque en verdad es una voz maravillosa o que vean alguna de sus películas. Es mágica sus interpretaciones. Muy triste lo que pasó, pero un aprendizaje de cómo lo que han sufrido las mujeres y el mundo del entretenimiento, lo oscuro que fue y cómo ha cambiado y aún tiene mucho que cambiar. Mucho, mucho, mucho. Ana, te amo. Gracias por este maratón. Sí, espero que lo escuchen. Sigan a Gossip Girl, Espero que lo mi escuchen. podcast. Así es. Tira ahí tu plug. Gossip Girls Podcast. Síganos por todos los lados y nada, gracias Joel por invitarme. Una conversación muy A interesante. usted. Chao. Bye, mi gente. Ya saben, síganme en su plataforma de podcast preferida y en Instagram. Coméntenme y mándenme ideas para episodios. Gracias. Bye.